Cablevisión. Señor Schemmel, buenos días, bienvenido a Primera ¿Cómo Página. estás? ¿Cómo está Bien, usted? bien. Hay muchos temas sobre los cuales nos gustaría, conocer su opinión, su balance como miembro de esta Asamblea Nacional Constituyente. Varias de las decisiones que ha venido tomando la Asamblea Nacional Constituyente, me gustaría saber si algunas de ellas van a ser sometidas a consulta popular. ¿Cómo van a hacer para calibrar el respaldo, el apoyo popular que tengan algunas de estas decisiones? Por ejemplo, recientemente lo que es el trabajo que va a iniciar la Comisión de la Verdad, que preside también la constituyente Delcy Rodríguez, lo que fue la destitución o el cambio en el Ministerio Público. ¿Cómo someter a consulta popular estas decisiones? No, la Asamblea Nacional Constituyente no está obligada a someter a consulta ninguna de sus decisiones. Fue elegida por más de 8 millones de venezolanos que apostaron por la paz, la estabilidad, los consensos y las soluciones. La Asamblea, como te digo, no tiene la obligación de someter a consulta popular ninguna de sus decisiones. Es un organismo plenipotenciario que hoy, en este momento, conduce la dinámica del Estado con un liderazgo legitimado por la votación que se obtuvo el 30 de julio. Lo que sí creo es que se ha concentrado en la agenda política y tiene pendiente la agenda económica, que es urgente. Y es sobre esos temas donde se han creado las mayores expectativas en la población. Si bien la votación del 30 de julio fue una decisión de la mayoría de los venezolanos en contra de la guerra, a favor de la paz, en contra de la guarimba, a favor de los consensos, en contra de la violencia y del odio social y a favor del respeto. La agenda económica hoy vuelve a colocarse en el primer plano de la atención de los venezolanos. Y ya vamos a hablar acerca de la agenda económica y las decisiones económicas de la constituyente, pero antes, señor Schemmel, usted como integrante de este cuerpo constituyente, ¿cómo hacer, cómo construir la paz desde una instancia que ha sido cuestionada por importantes sectores de la población venezolana, que hay dudas, incluso denunciado por la empresa Smartmatic, sobre el resultado de quienes eligieron esa Asamblea Nacional Constituyente, donde hay importantes países de la comunidad internacional que aseguran no reconocerán ni una sola de las decisiones que emanen desde esa Asamblea Nacional Constituyente? El hecho de que las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente, para redondear la idea anterior, no sean sometidas a consulta popular, no quiere decir que la Asamblea Nacional Constituyente no esté obligada a decidir por consensos o a construir consensos, a abrir sus puertas a las distintas voces, las distintas ideas, las distintas perspectivas y hacer síntesis y colocar y tomar decisiones que realmente cuenten con el respaldo de amplios sectores de la población. Independientemente de que sea un organismo plenipotenciario, tiene que escuchar las distintas voces que hay en la sociedad venezolana y tomar decisiones apelando a los consensos. La Asamblea Nacional Constituyente es un poder legitimado, es un suprapoder legitimado por una votación importante. Las investigaciones que nosotros realizamos como Interlace antes de la convocatoria, antes del día de las elecciones, nos revelaban una participación bajo el término seguramente voy a votar de alrededor del 33% y un 10% que probablemente iría a votar. Lo que son cifras que se acercan un poco a los resultados finales. O están ligeramente por debajo de los resultados. Que según el CNE fue de 41% del padrón electoral. A nosotros nos daba un techo de 43%. Si sumábamos los que decían que seguramente irían a votar y los que probablemente irían a votar. Además, estas fueron elecciones muy atípicas. No hubo candidatos, no hubo programa de gobierno, no hubo propuesta electoral. Fue un voto fundamentalmente emocional. Fue una elección atípica, con un voto emocional, con un voto neurótico en algunos casos, a favor de la paz y la estabilidad y en contra de la ruta violenta que había asumido la oposición. Claro, aún así es menos de la mitad del padrón electoral. Es decir, ¿qué análisis se le puede dar a que el 60% del padrón electoral se abstuvo de participar en ese proceso constituyente? Réstale al padrón electoral el 20-25% mínimo de abstención
que ocurre en cualquier evento electoral Que es de la cualquier abstención tradicional. naturaleza. ¿Ok? Entonces estamos hablando, si restamos ese 20% de abstención crónica, estamos hablando de una participación electoral de más de la mitad de los electores venezolanos. Yo creo que 8 millones, más de 8 millones de venezolanos, es un resultado contundente que legitima el proceso constituyente. Ahora, en este caso, por ejemplo, de las decisiones que Tú ya me per- vamos a analizar Claro. de las económicas, pero particularmente de las políticas, una que se tomó recientemente, ¿por qué cambiar la fecha de las elecciones regionales solo para el cargo de los gobernadores? Ustedes que aprobaron esta decisión en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué solo para gobernadores y no los consejos legislativos? Sí, eso es una agenda política cuyas motivaciones desconozco. ¿m? ¿Qué puedo entender yo? Ya desde otras perspectivas. Pero fue aprobado por unanimidad, no todos como ustedes, constituyente, ¿no? yo no estaba ahí No, no estuvo en la, no ok. estuve en la plenaria. En esa plenaria en particular, tenía otros compromisos eh, que atender de la misma constituyente, ¿no? Que tenían que ver con la Comisión de Economía. Este, ¿Qué puedo decir yo? ¿Cómo interpreto yo esa decisión? Primero, beneficiarse de la ola en ascenso, favorable en este momento, favorable electoralmente en este momento al chavismo. Tenemos una oposición que perdió fuerza, que ha generado mucho desconcierto, frustración, confusión entre sus seguidores, incluso entre los seguidores más radicales, lo que no quiere decir que esa tendencia de frustración, de desorientación, se vaya a mantener hasta el día de las elecciones, ¿no? Porque puede funcionar nuevamente el voto castigo. Así como en la constituyente, en el proceso electoral constituyente, hubo un voto castigo contra la ruta insurreccional de la oposición, hoy la economía vuelve a estar en primer plano y eso puede ocasionar un voto castigo en las elecciones regionales. Yo creo que se adelanta para aprovechar la ola, se adelanta para debilitar todavía más las posibilidades de los sectores de oposición, que están en un proceso de negociaciones para lograr candidaturas unitarias. Yo creo que forma parte del juego político y tiene que ver poco con la calidad de la institución. Ahora, sobre precisamente las decisiones económicas que debería tomar la Asamblea Nacional Constituyente, uno ha escuchado propuestas de todo índole. Hay quienes hablan incluso que la Asamblea Nacional Constituyente debería ir a un margen de regulación nuevamente de precios, congelar precios de productos, bienes y servicios en el país, cuando ya en el pasado reciente, incluso Aristóbulo Isturi, siendo vicepresidente de la República, criticó la política de congelación de precios, hablaba incluso de medicamentos que tenían más de 10 años con precios congelados. ¿Por qué insistir en una teoría que ya se ha demostrado no ha funcionado para la economía venezolana? Sí, para volver al punto, si bien no estuve en esa plenaria, creo que hubiese votado a favor del adelanto de las elecciones, porque creo que son eventos que pueden acentuar el clima de paz, de estabilidad, de salidas electorales y permitir que la gente se exprese. Esto es una luna de miel muy corta. El hecho de que se adelante las elecciones no significa ya de entrada que el chavismo tiene la primera opción en las elecciones regionales. Yo, en mi opinión, creo que va a tener dificultades para conservar las gobernaciones que tiene. Bueno, se puede hablar de un adelanto de elecciones, señor Chemel, porque realmente tienen más de un año retrasada. Entonces yo más sí. Sería un cambio de No fecha. es la primera vez que se retrasan elecciones regionales. Ha habido en dos o tres oportunidades hay eventos que se han ido retrasando. Recuerdo las elecciones municipales que se prolongaron. Bueno, concejales que estuvieron más de 9 años. Más de 9 años. Claro, Mira, esa es la excepción, no debería ser. Sí, no debería ser, pero ocurre y es aceptado por todas las partes, por lo menos hasta ahora. La agenda económica es clave. Ya va, es que ya usted conoce bien estos dilemas de los tiempos en televisión y sabe que la cortina musical significa que tenemos que ir a la pausa. Al regreso vamos a hablar de esa agenda económica. ¿Qué está pendiente? ¿Qué debe hacer? ¿Qué deben cambiar de la Constitución Nacional en esta Asamblea Nacional Constituyente? ¿Qué es lo que no funciona de la actual Constitución y deben cambiar a través de esta Asamblea Nacional Constituyente en materia? La coloqué durante la campaña, @OscarChemel, @Interlaces también.
a su completa disposición. Dejábamos pendiente el segmento anterior sobre estas decisiones económicas que debería empezar a tomar la Asamblea Nacional Constituyente. Hablan de nuevamente congelar precios, políticas de Sí. expropiaciones, revisar políticas de estatizaciones. Estas decisiones que en lo económico, ¿cuáles son esos artículos de la Constitución que no funcionan en materia Claro. económica y que deberían ser modificados en esta constituyente? Mira, hay algo que es importante afirmar, reafirmar, repetir. La agenda económica es fundamental, es vital. Yo entiendo que hay una agenda política inevitable, inaplazable, que había que tomar decisiones inmediatas en estos primeros días de la constituyente. Pero la agenda económica es fundamental. La gente quiere respuestas y soluciones. Los problemas de desabastecimiento y alto costo de la vida no solamente son dramáticos, son crueles. La población está sufriendo los embates de una inflación desmedida y que pareciera no tuviese Bueno, la más alta del control, mundo. tuviese control. Entonces, uno de los compromisos, y más aún, una de las expectativas que creó la convocatoria de la constituyente fue la posibilidad de que esta institución, de que este organismo pudiese contribuir en alguna medida a resolver los problemas económicos, desabastecimiento y alto costo de la vida. Es una agenda pendiente por parte de la Asamblea Constituyente y tiene que concentrarse, declararse en sesión permanente, en emergencia, para atender estos problemas. Todavía no hay una revisión a fondo de las líneas estratégicas. O sea, todavía no hemos entrado en el debate de las líneas estratégicas de la nueva Carta Magna. Es decir, en qué va a consistir el nuevo modelo económico productivo post-neoliberal, post-capitalista, post-rentista, en una economía que seguirá siendo petrolera por muchos años, pero que tiene que diversificarse para obtener mayores ingresos. Hay que definir el rol del Estado. Yo estoy de acuerdo con un Estado fuerte, que conduzca la economía, que gobierne con el mercado, no contra el mercado, que gobierne con los esfuerzos productivos, con la iniciativa privada, con el emprendimiento humanista. Y es posible pensar en una simbiosis Estado o sector público con el sector privado, cuando hay propuestas, por ejemplo, señor Schemmel, como nuevamente insistir con políticas de expropiaciones, de estatizaciones, de control de precios. ¿Eso realmente es posible llevarlo en común acuerdo con el sector Sí, privado? hay sectores dentro de la Asamblea Constituyente que seguramente tendrán esas posiciones, esa visión acerca de la economía, una visión que ha fracasado históricamente, el estatismo en exceso, los controles que se prolongan en el tiempo excesivos, ¿eh? Pelear contra las leyes de la economía, todo eso ha fracasado. Yo creo que necesitamos ir a un modelo de economía mixta con diversas formas de propiedad, incluyendo la propiedad social y comunal, la propiedad privada y la propiedad del Estado. Hay consenso en el país, la mayoría de los venezolanos aprueban esta economía mixta, la mayoría de los venezolanos están de acuerdo con que el Estado debe conducir la economía, la mayoría de los venezolanos está con un papel fundamental, protagónico de la inversión, del emprendimiento privado. La mayoría de los venezolanos está a favor de promover las inversiones nacionales e internacionales. La mayoría de los venezolanos está de acuerdo con la construcción de consensos entre el sector público y el sector privado. Es decir, hay consenso suficiente, además hay un aprendizaje. Sabemos lo que no hay que hacer. Eso yo creo que está claro. Sabemos que los controles, el estatismo, las expropiaciones sin medida, hay que revisarlas y que eso no es el camino para lograr crecimiento económico, recuperación económica, bienestar, felicidad. ¿Y cree que en el gobierno están dispuestos a escuchar ese tipo de consejos? ¿Cómo desde la Asamblea Nacional Constituyente, que es un cuerpo conformado por voceros prácticamente de una misma tendencia o visión política, pueda realmente abrir espacios a otros sectores políticos, sociales, económicos en el país? Este es un debate que se está dando en el mundo entero. Hay una vuelta a la política, hay una vuelta al Estado, hay una vuelta a la ideología, hay un rechazo a las tentativas de reducir al Estado a su mínima expresión. Es decir, es un debate global. Hay un debate bien importante en este sentido en Cuba. Hay aciertos económicos en gobiernos progresistas y populares como Nicaragua, Bolivia, Ecuador. Yo creo que hay un aprendizaje denso
consistente, que nos puede abrir la posibilidad de ir a un modelo moderno del siglo XXI con vocación social, comprometido con los sectores populares. Y independientemente que haya voces disidentes, que haya voces que se confrontan dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, yo creo que hay la disposición colectiva entre todos sus miembros de lograr consenso. En su caso específico. Y de resolver los nudos de un desempeño económico hasta este momento desacertado. Ahora, en su caso específico, usted como constituyente, miembro de este cuerpo, ¿cuáles son esas propuestas específicas de artículos de la Constitución Nacional que usted considera o va a proponer sean modificados o incluidos en materia económica? Desde el punto de vista de las líneas estratégicas, yo creo que hay que reafirmar el derecho a la propiedad privada, reafirmar el derecho a las inversiones, a la protección de las inversiones y de los capitales. Creo que hay que reafirmar la necesidad de convocar a la inversión. Creo que hay la necesidad de lograr cohabitación, articulación entre el Estado, con vocación social, el Estado popular y el capital. Creo que hay que crear un marco de confianza que garantice la inversión y las ganancias justas. Creo que hay que ir a estructuras que por consenso intervengan en la política económica. Estoy hablando de la empresa privada, del Estado, los sindicatos y también los consumidores. Es decir, yo creo que hay una serie de propuestas de orden estratégico, pero en este momento, hermano, en este momento la urgencia es el desabastecimiento y la inflación. Es lo que la gente está pidiendo y es la gran expectativa que creó esta Asamblea Nacional Constituyente. En 30 segundos para despedirnos, ¿se puede considerar que esto realmente es una urgencia cuando altos representantes del gobierno nacional, incluyendo quien hoy encabeza y preside la Asamblea Nacional Constituyente, han negado que exista una crisis humanitaria de abastecimiento y de producción en Venezuela? Yo no creo que hemos llegado, yo tampoco creo que hemos llegado a una crisis humanitaria, que la gente se está muriendo en las calles de hambre. Hay gente comiendo de la basura. Hay gente comiendo de la basura. Yo he visto en Madrid gente comiendo de la basura. En Madrid, no sé si tú... En Buenos Aires veo gente reciente comiendo de la basura. Bueno, donde ocurra, es triste, claro, lamentable es triste. que ocurra. Eso es lo que hay que atacar. Lo que te quiero puntualizar es que no haya hambruna por ahora. Pero si los niveles de inflación siguen como van, desatados, y la escasez o el desabastecimiento se profundiza, podríamos sí en ese momento estar muy cerca de una crisis humanitaria, pero en este momento hay dificultades, hay crisis. ¿Pedirían al Banco profunda. Central de Venezuela la publicación periódica y constante como antes se hacía de los indicadores económicos? Mientras respetemos las leyes económicas, gobernemos con las leyes económicas, con las leyes del mercado, sin que se impongan, corrigiendo las distorsiones que generan incluso estas mismas leyes, logrando o estableciendo una economía más transparente, con menos controles, pero con reglas claras. Yo creo que estaríamos apuntando hacia la recuperación de la economía y la recuperación de los niveles de bienestar. Que además redundarían en beneficio para todos. Y es la condición fundamental para que la revolución se sostenga, se consolide y se prolongue. Bien. Muchísimas gracias, señor Schemmel, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Oscar Schemmel, constituyente, fue electo por el sector empresarial.